Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo una champivaca, donde mi misión será convertirme en la champivaca más fuerte, pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario que sería un bonito apoyo. Querida madre, estoy cansado de esta isla, quiero salir en aventura para explorar el mundo. En el primer día comenzaría esta aventura consiguiendo madera, después minaría roca para crear mis primeras herramientas. Después me crearía un bote para poder irme a otra parte, así que puse mi bote en el agua y me fui de viaje, y aquí comenzaría mi camino hacia la aventura. Finalmente llegaría a mi primer isla, donde habría una aldea en el desierto. Me dirigí hacia allá para conseguir toda la comida que pudiera. En el día 2, buscando una mina, me encontraría con una pirámide. Una vez abajo rompería la placa para no activar la dinamita, luego me llevaría lo que fuera útil de los cofres. Para mi suerte más adelante habría una segunda pirámide, donde hice lo mismo, llevarme lo más útil de los cofres. Ya en la mina comenzaría a minar hierro y carbón para comenzar a crear mi primera armadura. Después de cocinar el hierro crearía mi primera armadura de hierro. En el día 3 ya me habría convertido en una champivaca adulto. Luego me pondría a talar muchos árboles para comenzar a crear mi casa. En el día 4 comenzaría a limpiar la zona donde irá mi casa. Una vez limpiada la zona comenzaría la construcción. Del día 4 al día 11 estaría ocupado construyendo la casa. Lo pondré en cámara rápida. Suscríbete si amas tu hogar. Aquí volvería a la mina porque necesitaba conseguir hierro, carbón, oro, diamante y más. Todo esto tomaría del día 11 al 19, para que no sea aburrido lo pondré en cámara rápida. En el día 20 ya estaría guardando todo, después crearía un yunque, una mesa de encantamiento y las librerías. Luego me pondría a armar la mesa de encantamiento nivel 30. En ese mismo día, crearía también el portal hacia el Nether para ir a explorarlo. Una vez dentro del Nether, tendría que ir a buscar la fortaleza de Blaze o otras cosas más. Cerca del portal encontraría una fortaleza de los Piglin, así que fui directo hacia la fortaleza para ir a explorarla, donde solo me llevaría lo más útil de ahí, que serían los cofres y el oro. En el día 21 seguía buscando la fortaleza de los Blaze, donde más adelante la encontraría, mientras recolectaba tierra alma, así que me dirigí a explorar la fortaleza para solo llevarme los cofres. En el día 22 ya estaría guardando todo, después me pondría a encantar toda la armadura para aguantar un poco más. Luego de salir de la casa encontraría a este extraño ser en forma de árbol, así que fui a investigar. Hola, no te asustes, no te haré daño,
Solo busco ayuda, fui desterrado de mi hogar y busco a alguien que pueda ayudarme con un problema. Claro que sí, dime cuál es tu problema, ¿en qué te puedo ayudar? Está bien, si me solucionas este problema, te daré un poder de la naturaleza que te hará fuerte. Necesito que vayas a derrotar a un enemigo que anda dañando mi hogar en una isla de las Dríadas. Oh, suena interesante. Busca una aventura y batalla para hacerme fuerte. Iniciaré mi viaje. Adiós. Y así iniciaría mi viaje del día 22 al 30 en busca de la isla de las Dríadas para encontrar al que está destruyendo el hogar del señor árbol. Mi misión sería encontrar la isla y derrotar al enemigo, pero mientras iba explorando iba conociendo más del mundo, por lo que era genial para mí, ya que nací en una isla en medio del mar. Después de estar buscando la isla por fin llegaría, ya que me estaría esperando el señor árbol. Qué bueno que en verdad viniste. El enemigo se encuentra más adelante. Ten cuidado, es fuerte. Claro, no te preocupes, es mi primer batalla, pero no huiré. Aquí me pondré a buscar al enemigo del árbol para derrotarlo. Lo encontraría un poco más adelante. Y apenas me vio, se vino directamente hacia mí. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Una especie de vaca llena de hongos. Qué rico. ¿Qué te trae por aquí? Jejeje, buen chiste para una lagartija. He venido aquí para derrotarte y volverle el hogar al señor árbol. Jajaja, ¿en serio vienes a derrotarme? Es lo mejor que pudo conseguir ese árbol. Está bien, que comience la batalla. Y así iniciaría mi primer batalla contra esta iguana. Tenía que aprender a pelear si quería convertirme más fuerte. Además le dije al señor árbol que le volvería a su hogar. Esa era mi misión. La batalla se hacía dura ya que la iguana era fuerte. No tenía debilidades, además de soltar a iguanas pequeñas que eran venenosas, pero no me daría por vencido. Al final pude derrotarlo y devolver la paz a la isla. Veo que lo has podido derrotar. Me alegro mucho. Toma, te dije que te daría poder. Oh, muchas gracias, lo tomaré con gusto. Al tomar la vara que me dio el señor árbol, sentía como mi cuerpo comenzaba a cambiar. Al final me convertiría en una especie de bestia árbol poderoso. En el día 31 al ver a la casa encantaría un pico. Luego volvería al Nether para farmear mucha experiencia minando el cuarzo. Todo esto me tomaría del día 31 al 40. Lo pondré en cámara rápida. En el día 41 ya estaría guardando todo. También crearía 2 arcos y lo encantaría para tener un buen encantamiento. Luego me crearía una armadura de diamante para también encantarla y tener más protección para la batalla. Volvería a la mina para ir a conseguir mucho oro, diamante, lapizuli y nuevos minerales. Todo esto me tomaría del día 41 al 50 ya que necesitaba farmear mucho. Lo dejan en cámara rápida para que no te aburras. En el día 50 ya estaría guardando todo. Luego me crearía un hacha amatista. Después me pondría a farmear manzanas. En el día 51 ya estaría convirtiendo las manzanas en manzanas doradas. En el día 51 saldría a explorar en busca de nuevas cosas. También para buscar una nueva batalla. Del día 51 al 60 inicié mi viaje en busca de un nuevo enemigo. En estos días solo estaría investigando ya que estaba aburrido de no tener una nueva aventura, por lo que inicié mi búsqueda. Así que continué buscando hasta que finalmente en el día 60 llegaría a esta fortaleza extraña. Me iría a explorar la torre para ver qué encontraba, por lo que la escalé. Al llegar arriba entraría adentro para buscar algunos tesoros. Una vez adentro caería donde un guardián de la fortaleza. Advertencia, presencia de intruso detectado. Iniciar purgación. Oh no, ¿en qué me he metido? Bueno, ya no importa, soy un aventurero y estoy preparado para todo. Y así comenzaría mi segunda batalla versus el guardián sentinel, un golem que cuidaba la fortaleza y tenía orden de destruirme, pero no me rendiría, así que comencé a luchar contra él demostrándole que era más fuerte, ya que para salir de ahí tenía que derrotarlo. Si no, sería eliminado por él. La lucha seguía y seguía. Él usaba sus mejores habilidades de giro y yo también usaba las mías. Al final pude ganarle y quedarme con todos sus tesoros.
Luego saldría a la fortaleza para volver a mi casa en el día 61 y guardar todo. Después me pondría a romper debajo de la piscina para comenzar a hacer una zona para el portal del Nether. En el día 62 ya tendría la zona preparada para decorarla, así que me dirigí hacia la fortaleza del Nether para ponerme a farmear mucho ladrillo de la fortaleza. En el día 64 seguía minando, necesitaba mucho para lo que haría. Finalmente del día 65 al día 69 estaría ocupado armando la zona y el portal del Nether. Todo esto lo pondré en cámara rápida. Suscríbete si llegaste hasta aquí. En el día 70 me pondría a excavar para buscar nederita y así mejorar mi armadura de diamante. Todo esto me tomaría del día 70 al 80. En el día 81 ya estaría guardando las cosas. Después me pondría a cocinar la nederita para luego crear los lingotes. Luego de eso me pondría a mejorar la armadura de diamante a nederita. En el día 82 saldría de nuevo a explorar, pero no volvería hasta encontrar buenas batallas, ya que quería demostrar todo lo que he mejorado. Del día 82 al 90 saldría a investigar para conocer más el mundo y conseguir nuevas cosas, pero estos días lo usaría más para encontrar un buen rival. Seguía y seguía explorando hasta que encontraría una arena con un enemigo esperando en ella. Si has pisado en esta arena, debes estar preparado para luchar contra mí. Basta de charla, que comience la batalla. Jejeje, otra batalla. Veo que tienes hasta una arena. Está bien, lucharé contra ti. Y así iniciaría mi tercer batalla contra este golem, ya que me servía para volverme más fuerte y atarme a mi nuevo poder. Luchamos como dos guerreros que buscaban lo mismo, demostrar que somos fuertes, pero solo uno podía salir victorioso y ese sería yo. Al final de tanto luchar pude derrotarlo. En el día 91 seguí mi búsqueda de otro rival, por lo que tuve que seguir del día 91 al 99 buscando una nueva batalla. De tanto ir explorando fui conociendo algunas cosas nuevas, por lo que mi misión como aventurero estaba casi completa, por lo que al fin habría logrado lo que quería, irme en aventura y conocer el mundo. En el día 99 encontraría a mi último rival. Me acercaría para tener un encuentro con mi rival, pero no me entendía ni yo a él. Así que la batalla comenzó. Y así comenzaría mi última batalla contra el Velator, un enemigo rabioso que atacaba con su garra sin piedad, pero yo no me daría por vencido, ya que esta era otra prueba para ser el más fuerte de mi raza. Al final pude derrotarlo y demostrar que todo lo que hice dio frutos, así terminaría mi aventura como una champivaca. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué 100 días quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno, nos vemos hasta la próxima, bye bye, miau.